Con lo que sea, en el camino al pasar, con esto quiero decirles que yo he venido a triunfar en nombre de mi folclor. Yo ocupo el primer lugar y es que aquí estoy inspirado y dispuesto a batallar con la música de afuera que aquí nos quiere arrollar. Por donde maestro pista, la gente lo va a escuchar con este joropo recio. Nadie nos podrá igualar porque Gustavo Batista siempre se da a respetar. Bien, bueno, muchas gracias Gustavo Batista abriendo este programa que queremos dedicarle hoy al campo venezolano, a nuestros campesinos, a nuestros productores, y desde Lara, acompañado de José Barrera, de Freddy Pérez, del concejal Coromoto, Vicente Coromoto Rodríguez y Omar Jiménez. Un poco este programa que vamos a hacer hoy y que yo quiero también referenciar con los medios de comunicación social es prácticamente un resumen de lo que hasta ahora nosotros hemos recogido en nuestros largos pasos por el campo larense. Aquí tenemos productores del municipio Urdaneta, productores del municipio Andrés Eloy Blanco, del municipio Morán, del municipio Simón Planas, y está también el municipio Crespo. Son productores los que están acá. Quisimos traer una muestra de estos productores porque ellos son testigos fieles de lo que está ocurriendo en el campo venezolano. A través de ellos nosotros hemos logrado sensibilizarnos del problema del campo. El campesino padece día a día lo que hoy padece el común de los venezolanos: el problema de la inseguridad, el problema del desabastecimiento, el alto costo de la vida, la creciente inflación y por supuesto la necesidad de que el Estado también pueda volcar su mirada hacia allá, hacia el campo venezolano. Si algo nos ha venido haciendo daño es precisamente eso, cómo ha caído el aparato productivo y nos sigue haciendo hoy más que nunca dependiente de las importaciones. Y nosotros tenemos que comenzar a construir un aparato fuerte que promueva lo nuestro, lo venezolano, y que podamos ser atractivos, pero más que atractivos, competitivos, nacional e internacionalmente. Por eso, José y yo vamos a hacer un recorrido de manera muy general por todas estas circunstancias. Yo quiero partir, José, o iniciar el programa con unos datos, con unas estadísticas que deben llamarnos poderosamente la atención. Y yo quiero que a través de esto posteriormente hagamos también una revisión crítica a nuestro programa Camino al Campo, porque lo que queremos es que el año que viene sea mejor, que yo pueda ir perfeccionando y que el año que viene no solo tengamos recursos, sino que tengamos voluntad y el acompañamiento de Dios para estar con ustedes una vez más en el campo venezolano, con este programa que es único nacional, el plan Camino al Campo. Hacia allá debemos volcar la mirada a todos los venezolanos, porque estos hombres y mujeres que están acá frente a nosotros son los que desde allá con su mano laboriosa ponen los alimentos que día a día nosotros ponemos en nuestra mesa. Viene de allí, del campo venezolano, y todos debemos valorar, apreciar y además estimular la producción del campo venezolano. Fíjense ustedes, estas estadísticas son de 1998 y el año 2010, del 98 al año 2010. Dice aquí el estimado de la producción de Fedeagro en toneladas de producción por algunos rubros. Dice el volumen de la producción de la mayor parte de los rubros agrícolas, vegetales de alta sensibilidad ha disminuido significativamente. Destaca, por ejemplo, la caída de la producción del sorgo, la caña de azúcar, el café, el tomate, la cebolla, el maíz, la papa. Y yo creo que es justo que hagamos un análisis profundo, pormenorizado y además objetivo y transparente, para que nosotros desde Lara también podamos hacerle más que la crítica constructiva, como en efecto vamos a hacer propuestas de cómo podemos, junto al sector privado y todos los niveles de gobierno, incidir positivamente para que esto se vaya revirtiendo. Fíjense, por ejemplo, en el año 1998, dice acá, en términos positivos, se producían 983.121 toneladas de maíz. En el año 2011
Eso subió a 1.305.000 toneladas. Eso hoy ha cambiado, lo vamos a ver más adelante. Y las razones por las cuales eso ha bajado ostensiblemente y sin duda con un impacto negativo para la población. Pero por ejemplo, rubros como el arroz, en 1998 se producían 701.000 toneladas de arroz. Y ustedes saben cuántas se produjeron en el año 2010, 645. O sea, 8% menos de lo que se producía en el año 1998. Estamos hablando del año 2010, donde no habíamos recibido de manera tan impactante los efectos de la crisis económica, que sin duda también genera desequilibrios en el orden de lo social. Fíjense el sorgo. El sorgo. En 98, en el año 1998, se produjeron en el país 448.871 toneladas de sorgo. Se están produciendo, o se produjeron en el año 2011, apenas 78 toneladas. O sea, la producción cayó en un 83%, la producción de sorgo en el país. Hermano, y el consumo es mayor, porque eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos que adecuar servicios de vialidad, de infraestructura escolar, de infraestructura de salud, porque la población crece. Y nosotros tenemos que, con una planificación acertada, debemos ir también proyectando la inversión de los recursos para la adecuación de los servicios. Lo mismo ocurre allí. Si crece la población, tenemos que producir más alimentos. Y en ese sentido, tenemos que fortalecer la producción nacional, el campo, así como el área de la manufactura, como también al sector comercial. Pero más adelante vemos, yo quiero poner solo este ejemplo que ustedes lo conocen, el caso del café. En el año 1998 se produjeron en el país 1.453.000 quintales de café. En el año 2011, 785 quintales de café. O sea, eso bajó 46%. Dice aquí en el caso de las frutas. En el caso de frutales, Lara destacó como el segundo estado productor a nivel nacional. Segundo estado productor a nivel nacional, con una producción para el año 2006. Yo lo que quiero es referirme a los años anteriores, y de allí que nosotros nos vamos ubicando hoy en el año 2014 y podamos proyectar lo que viene ocurriendo y la caída para el año 2015. Esto en un sentido crítico. Yo aprovecho que están los señores representantes de los medios de comunicación social, porque esto no es una cosa de partidos políticos. Esta es una realidad del país. Yo estoy expresando aquí un poco mi preocupación por la producción del campo. Que no nos agarre esto desarmados. Digo desarmados con las herramientas que nos da la democracia, las manos, el pensamiento, la conciencia y la voluntad para trabajar. Lo mismo expresé el día lunes con el problema que se presenta de alta conflictividad política que ha generado también, o se ha generado producto del deterioro de la economía en el país. Y hablábamos del diálogo. Y hicimos una exposición y presentamos incluso casos reales que han ocurrido en otros países del mundo y que nos han llevado a escenarios tristes que han enlutado históricamente esas naciones. No vayamos muy lejos, el caso de Colombia, el caso El Salvador, Nicaragua, Chile, España, Alemania. Todos esos países han transitado caminos de violencia. Y yo estoy haciendo aquí una reflexión en el caso de la producción a tiempo, para ver qué podemos hacer. Por eso me refiero al año 2006. Dice aquí que en el caso de las frutales, Lara destacó como el segundo estado en producción de frutales a nivel nacional. Según lo recogen estas estadísticas, se produjeron en el 2006 126.512 toneladas de frutales. Más adelante, en cuanto a hectáreas, superficies cosechadas, o sea, hectáreas cosechadas, estábamos de cuarto. O sea, en extensión de terrenos cosechadas, áreas, superficie. Bueno, estábamos de cuarto a nivel nacional.
Vamos a ver más adelante en qué condición nos encontramos hoy, después de aproximadamente 7 años, o de 7, no, 8 años, año 2014. Y lo que nos puede esperar si nosotros no tomamos las previsiones y no volcamos la mirada al campo. Y por eso este programa, Camino al Campo. ¿Cómo pudiéramos nosotros desarrollar, Batista, que lo hablamos esta semana en el cumpleaños del Sambo Juan Canelón, que para nosotros también es un patrimonio y que tenemos que reconocer al campesino, reconocer los valores de la historia, pero también reconocer el valor de la persona, la dignidad humana, quienes han dado todo por nosotros, y nosotros hoy tenemos también que, más que reconocerlos y apreciarlos, nosotros tenemos que expresarlos con hechos concretos. Más adelante vamos a ver un micro que surgió del plan Camino al Campo, el micro del plan del programa Tesoro, que son los abuelitos. Por ahí están los abuelos de Guaitó. Guaitó queda a 4 horas del Tocuyo para adentro, y allá fuimos a tener Gilbert, y de allí nos hemos traído unos abuelitos que nadie les prestaba atención, y resulta que ¿de dónde venimos nosotros? De ese tesoro que son nuestros abuelos, y para allá vamos todos nosotros. De manera que ese sector también es un sector excluido de la población y que requiere de la atención de cada uno de nosotros. Decía, el caso de Lara, fíjense ustedes, esa producción de piña se concentra especialmente en el municipio Iribarren, pero también se produce en Urdaneta, se produce en el municipio Torres. Asimismo, la producción de aguacate. También nosotros somos buenos productores de aguacate, de hortaliza, en el caso del tomate, la cebolla, papa, etcétera. Y de todo esto, perfectamente pudiera uno interpretar de que allí hay un potencial importante del Estado para todo esto, ¿no? Pero fíjense, aquí tenemos nosotros la producción de frutas, el volumen de producción de frutas. Esto es para el año 2006, que es lo que yo quiero que podamos aterrizar progresivamente para llegar a esta época. Pero en el estado Lara, escuchen esto, los principales rubros por municipio según superficie cosechada es Andrés Eloy Blanco, 88% café, Andrés Eloy Blanco, 24.814 hectáreas, solo en Andrés Eloy Blanco. En Crespo se produce 43% de café, 12% de papa, 12% de maíz, 8% tomate, 7% caraota, 7% de piña. En Iribarren, 24.761. El 44% de esas hectáreas en Iribarren son piña. Esa es la piña que se comen en Caracas y que consumen en Oriente. Sale de aquí, de Iribarren, de acá de Barquisimeto, la mayoría de ellas, pero también acá en Iribarren producimos café, cebolla, tomate, maíz en cantidades importantes. Municipio Jiménez, 4.359 hectáreas, estamos hablando del año 2006. 68% de cebolla de esas hectáreas. 68% de esas hectáreas son cebolla. 7% tomate y 6% papa. En Morán, 26.241 hectáreas. 72% es café, los amigos de Morán. 72% de esas hectáreas son café. 14% caña de azúcar y otros rubros menores. Para vecinos, José, fíjense, 3.571, 60% es caña de azúcar. Estoy hablando del año 2006. Después más adelante ven ustedes 27% maíz, Simón Plana cereales 59%, caña de azúcar, Torres caña de azúcar, maíz, cebolla y Urdaneta sorgo, sisal, 28% de sisal, 13% maíz y 8% cebolla. O sea, ¿qué nos demuestra esto? El asunto de la productividad para esos años 2006, a pesar de las dificultades que también tenía el país, pero tenía cierta preeminencia la producción en el campo. ¿Qué está ocurriendo hoy? Se duplican los costos de producción de hortalizas.
Los costos de producción suben a una velocidad alarmante por los agricultores. Para los agricultores, escasean los insumos y el efecto inflacionario se replica a los precios del consumidor. ¿Eso está ocurriendo o no está ocurriendo? Claro que sí. Los insumos agrícolas son los primeros que nosotros tenemos que tener a la mano para dar una planificación de un cultivo. Tomate, llámese hortaliza, papa, calabacín, repollo, zanahoria, tomate, etc. Y lo mismo pasa con la roya en el café, que tenemos que tener un producto que es importado y tenemos que prever. Aquí cuando hay una roya, el gobierno nacional tiene que declarar una finca en emergencia y ni siquiera un pantalón o una camisa puede salir de esa zona porque está contaminado. Y lo mismo pasa con los productos que son difíciles de conseguirlo. Y si lo conseguimos bajo efecto de revendido, el 400 y 500%. Fíjate, José que tiene ahí su micrófono. Fíjate, ese es uno de los efectos. Aquí tenemos otro, fíjate, dice, la insuficiencia, tanto en la disponibilidad como en el suministro de insumos, así como el incremento del costo de la mano de obra y en los precios de los fletes de transporte, también disparan el precio que a la final termina llegando al consumidor y ya vamos a ver los efectos de las cadenas de comercialización, José. Hay una realidad, incluso que no solo tiene que ver con Venezuela, sino con el mundo entero, que hoy nosotros no podemos desconocer. La población del mundo entero ha venido aumentando y los productos alimenticios que antes nosotros podíamos importar con facilidad gracias a la renta petrolera, ya dentro de algunos años no vamos a poder importarlo. ¿Por qué? Productos como por ejemplo la leche, productos como la harina de maíz, productos que tienen que ver con la alimentación de nuestra gente. Pero además hay otra cosa, que la importación de esos productos empobrece familiarmente a todo aquel que depende del trabajo en el campo. Porque cuando yo estoy trayendo la leche de afuera, cuando yo estoy trayendo el maíz de afuera, yo lo que estoy es quitándole la posibilidad de ingresos a todas las familias que dependen del campo. Entonces estoy generando no solamente un problema de alimentación nacional, sino un problema familiar y social que hay en el campo. Fíjense, gracias, José. Miren esto que está acá. Dice, la cadena del campo a la ciudad, que esto es verdad, José, fíjate. Dice aquí, la intermediación en la cadena de comercialización, esta es otra variable de los precios de los alimentos, eleva los precios excesivamente. La brecha entre el precio del productor y el que paga el consumidor oscila entre 53.99%, Gilbert, a 296%, Coromoto. Y ya vas a ver por qué. ¿Ve? En los principales rubros del estado. Fíjense este ejemplo, José Barrera, el capitán Freddy, fíjate lo que dice aquí. Los precios del tomate, la cebolla y el pimentón, en promedio, al productor, y esto me lo decía un productor en Keyboard, en promedio, estoy hablando de ejemplos y promedio, al productor se le cancela entre 30 y 40 bolívares. Después en los mercados lo cancelan entre 110 y 160. La variación solo en este caso es del 225 al 300%. Pero después vienen otras cadenas de comercialización. Estamos hablando de lo que sucede en el campo y después en el mercado, que regularmente aquí es el mercado mayorista de Barquisimeto, Mercabar. Pero después el que compra en la finca es el otro. Porque usted está en el campo, le vende al comprador en la finca y ese a su vez vende en el mercado. El que compra en el mercado mayorista de Barquisimeto. Y después el que traslada el producto, por decir algo, al mercado de coche, ahí va otro precio. Y en ese punto puede haber 2 o 3 intermediarios más. Los depositarios. Esa es una verdad, José. La mejor muestra de que no lo hemos hecho bien en materia del campo es que incluso esas cifras que nosotros estamos mostrando del 2006, que eran muy superiores a las de hoy, ya eran malas. Es decir, ya ahí venía decayendo. Imagínate, claro. Estamos hablando del 2006. Exactamente. Pero medianamente una buena época. Una buena época, medianamente. Mira, hay otro factor aquí, que es el factor inflacionario. Miren cómo ha venido evolucionando la inflación en Venezuela. Estamos hablando, el año pasado, 59.4%. La inflación de este país, incluso por conocedores de la materia, está proyectada que cierre entre 60, 65
o hasta 70% este año. Ese es otro elemento que tenemos que sumar ahí, José. Y después, bueno, reconocer que nosotros hoy por hoy somos el país con la mayor inflación del mundo, la más elevada del mundo. Después podemos analizar el problema del café, pero yo quiero que antes de analizar rápidamente el problema del café, un poco miremos hacia acá. Fíjense, todo esto que está aquí, José Antonio, lo que ustedes están viendo acá, es prácticamente lo que nosotros regularmente, ustedes los campesinos, son los requerimientos del campo. Esto que ustedes están viendo acá, miren, que si los tanques, que si el abono, esto que está acá. Esto no se consiguió ahorita. Trichofol, esto es abono. No se consigue, hermano. No se consigue. Aquí están, este por ejemplo. Me imagino que este es un insecticida. Ridomil, fungicida, Ridomil. Esto cuesta para conseguirlo ahorita. O sea, esta es la verdad. Nosotros no estamos inventando nada. Aquí está este. Derosal. Un fungicida. Aquí están estos que están aquí, miren. Nosotros tratamos de tener todo esto. Esto que está aquí que se llama Mercalmil. Insecticidas. ¿Ves? Ahora, si nosotros después tenemos que pasearnos por todo esto, esta es una para la roya, una fumigadora de motor. Después tienen las bombas, que esto lo requiere el campesino. Los rollos de manguera, que si los rollos de alambre, que si el ki agrícola. ¿Qué campesino no te trabaja a ti ahorita, por ejemplo, José, con una escaldilla? Vaya a comprar una escaldilla. Debe costar, ¿qué? 400, 500 bolívares, si acaso, una escaldilla. Pero estos son requerimientos del campo. Vuelve Gustavo Batista cantando con buen sazón al pie de la arpa sonora.